Bueno, muy buenas tardes. Ya veo que el doctor Henry activó la grabación. Acá lo tenemos en pantalla. Eh, Hoy nos corresponde la webinar que mensualmente pues hemos logrado tener una cronología en la red de docentes de Latinoamérica y el Caribe. Como les comentaba hace unos momenticos, un ratico, tenemos una invitada de lujo como expositora, que es la doctora Grisel Saca. La doctora Grisel Saca es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de Granada, España, y la Universidad de La Habana, odontóloga, máster en investigación en servicios de salud de la Universidad de Rotterdam de Holanda, máster en bibliotecología y ciencias de la información por la Universidad de La Habana, especialista en estomatología general integral, tiene un diplomado en gestión de información de salud, profesora titular e investigadora titular en Cuba. Actualmente coordina la Universidad Virtual de Salud de Cuba y es editora ejecutiva de la Revista Cubana de Información de Ciencias de la Salud. Dirige el Departamento de Docencia de Investigación del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de La Habana, con sus siglas de Infome, y también coordina la maestría en gestión de información y conocimiento en ciencias de la salud. Una gran amiga en el plano personal y un ejemplo a seguir en el plano profesional. Ella nos hablará en el día de hoy sobre estrategias para el aprendizaje efectivo en entornos virtuales. Eh, Cuando quieras, Grisel, me dices para empezar. Activa tu audio. Buenas tardes, ¿se me escucha? Uy, con un eco horrible. Bueno, agradezco a la doctora Gisela la invitación, al doctor Henry, a la red. ¿No me escuchas bien? Ajá, ok, sí, no hay problema. Sí, me dice que me escucha. Bueno, por favor, proyecte, doctora, las diapositivas. Me Ajá, disculpan, estoy en un entorno de conexión de mala calidad y, bueno, una serie de dificultades que mejor no menciono, pero desde aquí les voy a, digamos, a tratar de mostrar cómo hasta en entornos de pocos recursos es posible desarrollar la educación a distancia y virtual. Entonces, no vengo a hablarles en profundidad ni quizás con el mayor rigor científico que se pueden abordar estos temas, sino vengo desde la motivación y sobre todo motivándolos a que reflexionen sobre la práctica docente. Entonces, doctora Gisela, por favor, proyecte la segunda diapositiva. ya. Bueno, no sé si los demás Gisela, la no se ven. ven las diapositivas, Gisela. ¿No se ve? No. No, No. yo no las veo por lo menos. Oh, vamos a ver, un momento. No sé por qué, no se está viendo, no importa. Vamos allá. ¿Verdad que no lo había compartido? ¿Ahora se ve? Sí. Sí, ahora sí. Ponle Pues el bien, inicio. ¿La ven ya? ¿ya? Perfecto. Sí. No sé si se puede poner en pantalla completa. Voy a tratar. Ya, pantalla completa. Muy bien. Bueno, les presento a Inés. Inés es una profesora del curso de Educación para la Salud de la carrera de medicina. Inés tiene un reto este semestre. Le han pedido que pase desde la enseñanza presencial a la enseñanza virtual
pues hay dificultades con las instalaciones y necesitan reducir el uso de las aulas. Esta es una situación X, pero que se da con mucha frecuencia. Por ejemplo, en mi país, muchos de los procesos pasaron a la virtualidad por dificultades energéticas, cuando la pandemia es el mejor ejemplo de cómo muchos de los procesos formativos pasaron a la virtualidad y nos dejó muchísimas enseñanzas. En una ciudad X hay incremento o sea, el tránsito, las obstrucciones del tránsito, y también necesitan pasar un grupo de actividades formativas a la virtualidad. O sea, es una situación común que puede presentarse, pero además estamos hablando de la virtualidad completa, o sea, de la educación a distancia completa, pero existen situaciones en que existe el modelo mixto, donde se combina la presencialidad y la virtualidad, y en todos estos casos esta situación puede ser común. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Bueno, ¿qué pasa con Inés? Inés viene de impartir sus cursos en la educación superior, por supuesto, pero con el modelo tradicional. Inés está acostumbrada a impartir clases de manera, conferencias magistrales, clases magistrales, donde sus estudiantes se convierten en depósito de estos conocimientos que ella ha adquirido durante años. Entonces, Inés necesita entender cómo se pasa de este modelo tradicional a este otro modelo que es más abierto. Vamos a la siguiente. La siguiente. Bueno, no sé si ven la siguiente, por favor, me dice. Bueno, De les hacemos reflexiones un sobre llamado. Sí, ahora sí, yo por lo menos la visualizo ya. Hacemos un llamado a la reflexión en nuestra práctica docente. Como Inés tiene que pasar a la virtualidad, va a utilizar los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje son espacios, escenarios en la red que ofrecen un grupo de recursos, de herramientas que facilitan pues la gestión del aprendizaje, el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, que por lo general reúnen un grupo de herramientas que permiten gestionar usuarios, como por ejemplo gestionar la matrícula, las bajas, gestionar contenido, como cuando suben a la plataforma contenidos en disímiles formatos, que facilitan herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, es decir, en tiempo real o diferido, herramientas para el seguimiento, herramientas para la evaluación. O sea, estamos contando con entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje con estas características. Y pregunto, ¿estamos innovando solo con utilizarlos? ¿Nuestros estudiantes participan activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Vamos a la siguiente. Sí, pues bien, muchas veces en mi país está pasando, y por la referencia que tengo en la literatura pasa con mucha frecuencia. También tenemos un reflejo de lo que es el modelo tradicional, pero en estos entornos virtuales que ya les comenté, todas las herramientas con las que cuentan. Y en estos modelos tradicionales, por ejemplo, con lo que ocurrió en la COVID, se nos demostró que pueden replicar el modelo presencial en lo virtual con las conferencias. Existen todavía universidades que tienen modelos de educación a distancia virtual que se basan casi únicamente en conferencias sincrónicas.
Y también, o sea, no solamente en conferencias sincrónicas se puede tener un modelo tradicional, sino que cuando tenemos, por ejemplo, una unidad didáctica compuesta por ejemplo, un video, un libro y una tarea reproductiva, estamos entonces replicando en ese modelo tradicional donde el estudiante se convierte en la persona que recibe el conocimiento y no hay realmente un aprendizaje activo por parte del estudiante. Y aquí les pongo el ejemplo de, vamos, llamemos la compañera de Inés, que se llama Rosa María, que montó ya su asignatura en la plataforma. Sin embargo, aquí vemos que lo que tiene son materiales y una tarea que ni siquiera está puesta con la actividad del entorno virtual tarea que permite que el estudiante le envíe un fichero y usted califique y además de retroalimentación, sino que simplemente sube un fichero que se llama tarea. O sea, este ejemplo que les traigo es más común de lo que imaginamos. La siguiente, por favor. Con este ejemplo nos damos cuenta que intentar hacer en lo virtual lo mismo que en lo presencial es un error. Con todas las herramientas y todo el desarrollo, digamos, de la didáctica, de entornos virtuales, sabemos que existen nuevas formas de enseñar y también nuevas formas de aprender. Y para eso están las nuevas estrategias didácticas, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, nuevas metodologías, nuevas formas de evaluar. Vamos a la siguiente. Entonces, nos damos cuenta que hay que pasar de este aprendizaje pasivo, donde el estudiante es receptor de información, a un estudiante que sea protagonista de su propio aprendizaje. Y esto no puede ser una simple frase que repetimos con frecuencia: estudiante protagonista, profesor facilitador, sino que hay que buscar maneras de realmente lograr que se pase de esa pasividad a la interacción. Por supuesto, un modelo que se base en clases magistrales por Zoom no logra esto. O sea, pasamos de la flexibilidad, o sea, estamos en la contradicción entre la rigidez y la flexibilidad que tiene que haber en los entornos virtuales. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces hablamos que el aprendizaje activo es un enfoque educativo en el que el estudiante participa activamente en su propio proceso de aprendizaje, con el objetivo de desarrollar las habilidades, el pensamiento crítico, la autonomía y la retención a largo plazo. Y en base a esto, o sea, para lograr que este aprendizaje sea de esta manera, se enfocan en metodologías participativas que las vamos a comentar más adelante, y aquí tenemos a la doctora Gisela, que es una experta en el tema. Pero cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de esta toma de decisión en las acciones y las actividades docentes programadas para que los estudiantes aprendan de una manera efectiva. Entonces, ¿qué cosa es ese aprendizaje efectivo? Pues es aquel que se logra el objetivo de aprendizaje, pero de una manera eficiente, con una comprensión profunda y que hay transferencia de conocimiento. Es decir, tiene el objetivo de que los estudiantes adquieran esos conocimientos y esas habilidades que se retienen, pero tienen la capacidad de aplicarlos en los contextos reales. Parte de, por ejemplo, del aprendizaje situado
donde el estudiante aprende en la comunidad. Si el aprendizaje activo se enfoca en las metodologías participativas, el aprendizaje efectivo se centra más en el estudiante, o sea, en el resultado que logra el estudiante, que se logren estos objetivos de aprendizaje. Entonces, no son conceptos que se contraponen, sino que para lograr un aprendizaje que sea al final en sus resultados efectivos, necesita lograr que haya aprendizaje activo también. Vamos a ver la próxima diapositiva. Pues entonces, en esta charla corta que vamos a dar, queremos motivarlo para ver cómo logramos ese aprendizaje efectivo con unas propuestas de algunas estrategias, que, o sea, son algunas estrategias, no todas, son muy resumidas de manera muy genérica, y bueno, al final les voy a poner un ejemplo. Vamos a continuar con la historia de Inés y les voy a poner un ejemplo. Vamos a la siguiente. Bueno, la primera estrategia que les traigo es la estrategia de planificación. O sea, estamos hablando de la planificación que ocurre antes, durante y después de este proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, desde el diseño del programa o la adopción del currículo, tenemos que tener en la mira la búsqueda de ese aprendizaje efectivo. Y bueno, todo comienza o todo se refleja sobre todo en el diseño de las actividades de aprendizaje. Estamos hablando de actividades de aprendizaje que empleen las metodologías activas y como nuestro escenario es virtual, estamos hablando también del uso de las herramientas del entorno virtual. Por otro lado, tenemos que planificar estrategias de aprendizaje o situaciones de aprendizaje que sean auténticas, reales. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que el alumno perciba la utilidad práctica de la situación de aprendizaje, o sea, que tenga significado para él. Esto, por supuesto, estamos hablando del aprendizaje significativo. Pero también podemos tener enfoques multidisciplinarios, o sea, buscar productos o actuación real en el aprendizaje servicio, por ejemplo, que el alumno aprende mientras realiza un servicio a la comunidad. Vamos a la siguiente. Y bueno, vamos a hablar de esto más adelante nuevamente. Como les hablaba, las estrategias efectivas, o sea, para el aprendizaje efectivo, utilizan metodologías de aprendizaje activo. Y aquí, bueno, creo que son conocidos por todos las metodologías que son predictivas, es decir, existen pasos para desarrollar cada una de estas estrategias, empezando por el aprendizaje basado en proyectos, donde el estudiante va aprendiendo a medida que va realizando un proyecto indicado por el profesor. La enseñanza problemática, es decir, el aprendizaje basado en problemas, por lo general son problemas reales, pero bueno, también pueden ser problemas simulados, que simulan la realidad. El aprendizaje colaborativo, donde el estudiante trabaja en equipo, el aprendizaje tiene carácter social y los estudiantes aprenden de sus compañeros, comentando sus propias experiencias, aprenden de las experiencias de sus compañeros. Y importante es que todos son responsables de su propio aprendizaje, pero también lo logran en colaboración con los miembros del grupo. El estudio de caso, la gamificación, que es el carácter lúdico del aprendizaje, por ejemplo, con los simuladores se puede lograr
gamificar el aprendizaje. Se utiliza también en la educación superior. Y la clase invertida, donde el estudiante se enfrenta, digamos, a los contenidos y se aprovechan más los espacios de interacción, de intercambio a través de talleres virtuales, de seminarios, etc. Vamos a la próxima diapositiva. Pues entonces también tenemos que hablar de diseñar situaciones de aprendizaje auténtico, es decir, en el enfoque donde el estudiante trabaja con problemas o tareas o proyectos reales que tienen relevancia y no solamente lo que viene en los libros de texto. En lugar de ser ejercicios descontextualizados, o sea, muchas veces se pierde la motivación porque el estudiante no ve la utilidad de ese conocimiento que se está transmitiendo. Y bueno, el aprendizaje auténtico sería el qué y el por qué, es decir, las tareas reales, y las estrategias que utilizamos es el cómo se logra a través del diseño y actividades. Pero que esto va a implicar que haya retención del conocimiento, que haya comprensión profunda en vez de dejarlo en la superficie como ocurre muchas veces con la enseñanza tradicional, y que finalmente se logre lo que queremos, que es que realmente haya transferencia del conocimiento. Vamos a la siguiente. Entonces, el entorno nos ofrece una serie de herramientas para la transmisión de información, para la interacción, para la comunicación y para la colaboración. Con estas herramientas pueden existir otras, algunas más o menos efectivas, pero con esto logramos desarrollar procesos de enseñanza, aprendizaje que puedan ser efectivos para el estudiante. Es decir, voy a la cima, la wiki como una herramienta por excelencia para la construcción conjunta, es decir, para el aprendizaje colaborativo. El blog para la reflexión personal, el taller para el aprendizaje colaborativo. La base de datos también puede convertirse en una herramienta de transmisión de información o una herramienta colaborativa. Si, por ejemplo, los estudiantes comparten el producto que obtuvieron en una actividad determinada, por ejemplo, puede ser grabar un procedimiento y compartirlas y después pedirle a sus compañeros que comenten, que analicen, que reflexionen sobre los productos de sus compañeros. El foro, la herramienta por excelencia para la comunicación. El foro lleva detrás todo, digamos, una ciencia de cómo hacer que funcionen bien. Es una herramienta que es muy apreciada, pero yo por lo menos en mi experiencia aconsejo no abusar de esta herramienta excelente para la comunicación, pero si se explota demasiado, puede lograr que realmente no sea un uso eficiente. Bueno, les comento también el glosario, que es una actividad, o sea, no solamente que el profesor transmite conceptos con sus definiciones, sino que puede convertirse en una actividad de aprendizaje colaborativo donde cada estudiante aporte términos o diferentes acepciones del mismo término o comente sobre ellas. Vamos a la siguiente. Entonces, aprovechando todas estas herramientas que tiene el entorno virtual, se pueden estructurar los cursos, donde la forma más común
es poner, o sea, organizarlos por categoría, poniendo las presentaciones, bibliografía, actividades. Esto sobre todo es para pregrado y es de, o sea, cuando se usa el entorno virtual de apoyo a la docencia presencial. Esta primera organización por categoría. También existe una organización por semana, es decir, las actividades que corresponden a cada semana. O usted puede organizar su entorno virtual en función de una metodología activa, como puede ser el aprendizaje por proyecto, donde primero pone la presentación del proyecto y la secuencia de aprendizaje, los recursos educativos, las actividades relacionadas con ese proyecto y por último la actividad de metacognición. Vamos a la siguiente. Pues otra estrategia importantísima es la estrategia que tiene que ver con todo lo que es la comunicación en el entorno virtual. E implica también, o sea, la dinamización se logra a través de la comunicación y la colaboración, por lo general también, una parte importante de la colaboración se logra a través de la comunicación. Estas estrategias buscan que haya un diálogo permanente entre todos los actores del proceso, ya sea de estudiante-estudiante, de profesor-estudiante, del profesor al grupo, del grupo al profesor y entre todos los integrantes del grupo. Es importante mantener una actitud dialógica y que el profesor sea capaz de transmitirle a sus estudiantes la importancia de mantener la comunicación en el grupo para lograr una cohesión del grupo, un clima afectivo agradable donde se estimule la participación. Y por supuesto que esta estrategia de comunicación implica la continuidad del diálogo didáctico mediado que se logra a través de los recursos, de los materiales de clases, de los videos, de la bibliografía. También forma parte, o sea, esta comunicación, esta estrategia de comunicación, de ese diálogo didáctico mediado. Entonces, la dinamización busca garantizar que realmente los estudiantes participen en las actividades programadas. Y eso se logra sobre todo, o sea, una de las formas de lograrlo es con preguntas activadoras que busquen mejorar la comprensión, que favorezcan el debate, el diálogo, que animen a los estudiantes o sea, el profesor no solo responde dando una respuesta elaborada, sino que estimula a que otro estudiante responda, que a otro estudiante formule preguntas relacionadas con el tema. Es decir, favorece toda esa dinámica del trabajo en grupo. Pero el profesor en este rol tiene digamos que la necesidad de modular las intervenciones. Muchas veces, por ejemplo, en un foro, vemos que la discusión, el tema, se va por otros y los que no son los que para los que están creados inicialmente. O sea, el profesor debe buscar que se oriente el debate, la conversación hacia el objetivo que se está buscando. Y por supuesto tiene que hacer acciones como inaugurar un foro, hacer un cierre, hacer cierres parciales, retomar las ideas esenciales en un momento determinado de la comunicación. Y por supuesto que cuando se logra una buena comunicación, una buena dinamización, se crea un ambiente agradable y de confianza. Vamos a la siguiente. También es importante la estrategia de orientación y gestión del tiempo, o sea, ese acompañamiento que hace el tutor durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que va desde cuando inicia, por ejemplo, un curso y envía un mensaje de encuadre
comentando los objetivos, la forma esencial en que se trabaja, los principales resultados, determinado aspecto que quiera declarar, o sea, comentar sobre el curso. Y, por supuesto, esta estrategia de orientación va hacia esa guía, ese acompañamiento que necesita el estudiante de acuerdo a su ritmo y de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Entonces, es importante dejar claro de las actividades de aprendizaje, o sea, los enunciados, la orientación de la actividad de aprendizaje. Muchas veces he visto foros que dicen, comente sobre la importancia de la gestión de información en salud. Tenemos que buscar enunciados más elaborados, que vayan desde decir esta actividad tiene el objetivo de que usted pueda valorar la importancia y comente sobre o intervenga sobre, haga comentarios sobre las distintas áreas de conocimiento, etc. Bueno, resolver las dudas es una práctica muy deseada, que siempre hay un espacio para resolver las dudas. No necesariamente tiene que ser sincrónico, o sea, es decir, un momento de consulta, sino que, por ejemplo, aquí que es tan difícil el trabajo sincrónico, acostumbramos a poner foros de dudas para aclaración de dudas, ya sean de contenidos, ya sean relacionados con el uso de la tecnología, relacionada con la orientación de la actividad. Importante estimular la responsabilidad de los participantes, que son responsables de su propio aprendizaje. Establecer cronogramas, pero reajustarlos. A ver, no siempre el cronograma que se tiene pensado o se tiene planificado al inicio de un curso o de una asignatura puede cumplirse. Y entonces hay que reajustarlo. La distribución de la carga horaria va a depender de la cantidad de actividades, de la complejidad de las actividades, de la cantidad también de estudiantes que pueda tener un profesor. Y hay que ser flexible, o sea, la flexibilidad es una característica esencial de la educación a distancia y virtual en cualquiera de los modelos, pero siempre hay que poner límites para que se logre no solamente el trabajo en equipo, sino también el individual. Nosotros que trabajamos con profesionales de la salud que están en su puesto de trabajo, que no tienen mucho tiempo libre para estudiar, tenemos que ser muy flexibles, que tenemos tantas dificultades con la conexión, con la electricidad, tenemos que ser flexibles, pero dentro de esa flexibilidad hay que marcar tiempo, si no, se pierde el proceso y se vuelven interminables los cursos. Vamos a ver la próxima. La estrategia de motivación es clave. O sea, se logra que el estudiante entre a un curso, se mantenga, por ejemplo, los cursos de posgrado, se mantenga, que no se pierda parte de la matrícula, si se logra una buena estrategia de motivación. Y esto se logra con la estimulación constante, con identificar necesidades de aprendizaje y adaptar nuestros procesos a esas necesidades de aprendizaje. Es decir, el diálogo que necesitamos lograr con los estudiantes, a esa atención personalizada. Si se logra ese aprendizaje auténtico que se basa en la realidad, esto es parte, se logra con parte de la motivación. Entonces, también hay que promover, por supuesto, el uso crítico de las tecnologías, puesto que en esta modalidad es imprescindible. Vamos a la siguiente. Y muchas de estas estrategias, o todas estas estrategias, se desarrollan por parte de tutores que, para ser efectivos, no sé si pasaron a la próxima diapositiva.
¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Muchas gracias. Bueno, ¿quiénes son esos tutores? O sea, estas estrategias las desarrollan los tutores. Y para que estos tutores sean efectivos, deben desarrollar una interacción intensa, dar rápida retroalimentación a las tareas. Muchas veces el estudiante tiene fechas de entrega y el profesor se demora 2, 3, 4 semanas para calificar. Realmente esto desmotiva. Orientar de forma personalizada y situada al estudiante de acuerdo a sus necesidades, su ritmo de aprendizaje, su estilo. Y en estos tutores efectivos inducen a la reflexión y las respuestas en forma de pregunta y sugerencia en lugar de dar instrucciones, correcciones o respuestas hechas. Era lo que les comentaba. Eh, Muchas veces para aclarar una duda es mejor hacer una pregunta que induzca al estudiante a analizar, a reflexionar, que darle una respuesta elaborada. Eh, el éxito de la tutoría conlleva a un éxito en el aprendizaje, a mayor rendimiento de los estudiantes. Vamos a la siguiente. Y bueno, la estrategia de evaluación que está presente en todos los momentos. Desde que el profesor hace un diseño, un montaje de un curso, tiene que evaluar. Y muchas veces tienes que hacer, por ejemplo, pruebas pilotos para ver si determinados materiales o determinadas actividades funcionan. La evaluación es esencial en todos los momentos. Les voy a poner un ejemplo. La Universidad Virtual de Salud nuestra, que ya tiene 26 años de ser institucionalizada, aunque existían acciones desde antes, tiene una estrecha colaboración con el Campus Virtual de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud, donde los expertos nuestros participan, los profesores cubanos participan con toda la experiencia que hay en salud pública, de manera que se pueda aprovechar en la cooperación técnica. Ese campus virtual fue desarrollado precisamente por un cubano que fue el que desarrolló la universidad virtual. Pues bien, los profesores que van a impartir cursos a este campus virtual deben de haber impartido al menos una edición de sus cursos en el contexto nacional. Esto garantiza que pueda rediseñarse el curso, que puedan actualizarse, ver qué funcionan y qué no funcionan. Realmente para ver qué funciona, una de las cosas que yo les digo a los profesores con los que trabajo es que es importante tener la experiencia del estudiante. O sea, el profesor convertirse en estudiante de esta modalidad. Así es posible darse cuenta de muchas de las cosas que funcionan y las que no funcionan. Entonces, ya les decía, desde el diseño, desde la configuración de los entornos virtuales, estamos haciendo evaluaciones y tomando acciones en función de esas evaluaciones. Tenemos la evaluación diagnóstica, importantísima, al inicio, puede ser la misma pretest y post-test o simplemente diagnosticar cuáles son los conocimientos y las expectativas de los participantes para reajustar las acciones formativas que estamos realizando. La autoevaluación, donde el estudiante se evalúa, la coevaluación, donde se evalúan entre compañeros, o la heteroevaluación, que es donde el profesor evalúa. Y desde los entornos virtuales hay herramientas que permiten valorar la participación, detectar avances, desvíos, si un estudiante no está participando. Si un estudiante, por ejemplo, lleva semanas sin entrar a la plataforma, también podemos ver los logros, o sea, cómo va progresando en los resultados del aprendizaje, pero también la integración del aprendizaje. Muchas veces es más factible evaluar con actividades donde se integre el aprendizaje que pequeñas evaluaciones un poco que desconectadas. Y es importante también utilizar los instrumentos de evaluación.
los instrumentos que pueden ser las listas de coteo, las guías de evaluación, las rúbricas que son tan efectivas para la evaluación del aprendizaje, para que el estudiante conozca los criterios por los que se van a evaluar, que sirve incluso para estimular, para guiar la forma en que el estudiante aprende lo que tiene que aprender el estudiante, que promociona la equidad en la evaluación, que disminuye lo subjetivo en la evaluación. O sea, las rúbricas, estamos hablando de una serie de criterios por los que se evalúa una actividad y que cada criterio tiene distintos niveles de consecución. Esas rúbricas de evaluación son fáciles, relativamente fáciles de implementar en entornos virtuales y más en la actualidad con el uso de la inteligencia artificial, que no le he mencionado, pero sabemos que se está volviendo omnipotente. Y estos procesos o sea, de construcción de rúbricas, de construcción incluso de actividades de evaluación, se pueden lograr con estas tecnologías de avanzada. Por último, la retroalimentación y la metacognición. La retroalimentación se lo voy a comentar posteriormente. Y la metacognición es esencial para que el estudiante reflexione sobre su propio aprendizaje. Cosa que no siempre se logra. Es decir, no siempre se logra o no siempre se planifica. Un momento final donde el estudiante reflexione qué aprendió, qué le falta por profundizar, qué competencias, es decir, conocimientos, habilidades o actitudes necesita, es importante en las actividades formativas. Y desgraciadamente no siempre se reconoce y peor, casi nunca se pone en práctica. Por lo menos desde mi experiencia, lo que yo he visto, son pocos los profesores que acostumbran a hacer actividades de metacognición. Vamos a la siguiente. Y bueno, estábamos hablando de esta experiencia de aprendizaje efectivo. Como yo sé que realmente lo hubo, pues yo busco evidencias de aprendizaje. Estas evidencias son documentos, por ejemplo, lo que aparece en las tareas, los registros de las actividades. Si usted tiene cuestionarios de autoevaluación que automáticamente usted tiene el resultado de la evaluación del estudiante, puede utilizar estos registros. Portafolios electrónicos, o sea, evidencias en portafolio. Capturas de pantalla, por ejemplo, de resultados, pero además imágenes, videos de procedimiento, imágenes de determinados momentos de realización de una actividad práctica. Evidencias metacognitivas. Hay una actividad que a mí me gusta poner en algunos cursos, que es que pedirle al estudiante que al final utilice el blog de la plataforma para que reflexione sobre su propio aprendizaje. Y esto me sirve como una evidencia, además de todo lo demás. O sea, no únicamente la reflexión, sino unido a todo lo demás. También los diarios, las autoevaluaciones y las coevaluaciones. Vamos a la siguiente. Y le dejo un momento importante a la retroalimentación, que es tan esencial, que no siempre se logra en la presencialidad y en la virtualidad, aún teniendo espacios concretos, como por ejemplo el espacio de comentario en la tarea. Realmente no siempre se utiliza para dar una buena retroalimentación al estudiante. Es decir, esa interacción y ese diálogo que facilita esa ayuda y respuesta ajustada a las necesidades, a las demandas del estudiante. Por supuesto, se reconoce como el motor de la evaluación del aprendizaje. Muchas veces, por ejemplo, vamos a dar una segunda oportunidad para que el estudiante rectifique, mejore su nota, y esto no se logra si no hay una buena retroalimentación. Y bueno, importantísima, la actitud dialógica de la que hablaba en la estrategia de comunicación.
Si los involucrados no están dispuestos a dialogar, rara vez se logra. Esto pasa con algunos profesores que en la dinámica de trabajo, que desgraciadamente muchas veces aplasta los procesos formativos, no tienen una actitud dialógica y no dan una retroalimentación efectiva, que además la retroalimentación debe estimular. Cuando los resultados son positivos, hay que tener palabras de aliento, de ánimo al estudiante. Vamos a la siguiente. Y también son importantes, o sea, como parte de esta retroalimentación, la retroalimentación individual que se hace, por ejemplo, al final de una unidad didáctica donde se han hecho varias actividades, o de manera global cuando termina un curso o una asignatura. Y ahí se destacan las fortalezas, las debilidades de los alumnos, si lograron los objetivos, qué alternativas tienen a la realización de las actividades evaluativas que hicieron. Y al final, ya les digo, una valoración general del desempeño del participante, de manera que él pueda tener un criterio de los conocimientos, las habilidades, las actitudes que adquirió. Vamos a la siguiente. Y entonces volvemos a Inés y vamos a ver a través de un ejemplo donde logramos un aprendizaje efectivo a través de estrategias. En este caso es un curso de educación para la salud dirigido a estudiantes de medicina en un contexto auténtico, es decir, aquí hay una población donde se percibe problemas con los jóvenes que están teniendo diabetes tipo 2. Y esta actividad está orientada a conseguir la prevención de esta condición de salud. Entonces, tiene el objetivo de diseñar una intervención digital de educación para la salud dirigida a jóvenes de 18 a 25 años de una comunidad con alto riesgo de diabetes. Va a tener una duración de 3 semanas. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué estrategias vamos a utilizar en la primera semana? Pues en esta primera semana vamos a utilizar una combinación de la metodología de aprendizaje activo, aprendizaje basado en problemas, combinando con indagación, o sea, con investigación en datos reales. Y para eso la propuesta es que visualicen un video con un caso clínico real de una persona, un joven afectado por esta condición de diabetes o prediabetes, y además que aporta información del contexto sociofamiliar. A partir de este caso se genera un foro grupal donde, es decir, un foro en un entorno virtual donde los estudiantes van a identificar los factores de riesgo y los factores psicosociales. Luego van a analizar en la institución de salud, aquí probablemente en Cuba, que tenemos una atención primaria bastante fuerte, sería en lo que llamamos los policlínicos. Va a buscar información en el análisis de la situación de salud de esa comunidad, que son informes que realizan los médicos que están directamente en la comunidad, es decir, los médicos de la familia. Y de ahí extraen información sobre la prevalencia local del sedentarismo, el consumo de azúcar y otros factores de riesgo para esta enfermedad. A partir de ahí diseñan y aplican encuestas digitales, como por ejemplo utilizando Google Forms, a jóvenes de esa comunidad y van a indagar sobre sus hábitos de riesgo. Ahí estamos usando también, estamos usando el método de indagación, la técnica de la encuesta con un instrumento que es un cuestionario.
Entonces, ¿qué herramientas vemos que utilizamos? El foro, el video, una hoja de cálculo, por ejemplo, colaborativa con Google Sheet, este mismo formulario de Google. Vamos a la siguiente. Aquí les pongo el ejemplo de cómo Inés puede evaluar ese foro. Bueno, primero establecer que es de participación obligatoria, necesario para aprobar este curso. Que hay o sea, la adecuación, las respuestas de los estudiantes se evalúan en función de la adecuación a la consigna propuesta. Es decir, realmente identificaron esos factores de riesgos biológicos, psicológicos y sociales. El respeto por el aporte de los compañeros, es decir, la dimensión ética en el ejercicio siempre tiene que estar presente. Que demuestre que hay un dominio de la bibliografía del tema, pero que además se integre al debate, retomando los puntos de vista de sus compañeros, complementándolo, dando otra visión o otra perspectiva de este mismo punto. Esto es un ejemplo de cómo, a partir de la actividad anterior, se puede adecuar la estrategia de evaluación en los foros. Vamos a la siguiente. En esta semana también se realiza un encuentro sincrónico por ejemplo, Google Meet, donde los estudiantes ponen en la mesa los hallazgos que tuvieron de la encuesta, de la discusión de los factores socioculturales, de los factores de riesgo, con una duración de aproximadamente media hora o 45 minutos. Bueno, tengo una contradicción ahí. Arriba dice una hora y abajo dice media hora, 45 minutos. Bueno, es relativo. Vamos a la siguiente. En la segunda semana, la estrategia se va a enfocar en la construcción de saberes desde fuentes confiables. Y para eso se va a utilizar una metodología de aprendizaje colaborativo en el entorno virtual, más una indagación guiada. En este caso, en la actividad sincrónica, cada grupo investiga una pregunta que se va a asignar por el profesor, o sea, Inés va a asignar una pregunta a cada grupo y se va a hacer una actividad colaborativa donde, por ejemplo, a través de una base de datos, los estudiantes van a aportar materiales que sean de utilidad, como por ejemplo, guías de prácticas clínicas, videos, podcasts, artículos que estén en español o en inglés. El docente va a subir, además, el docente va a participar subiendo materiales auténticos como las guías oficiales, los protocolos de actuación, o sea, disímiles materiales que puedan formar parte de esta actividad. Y ya les decía que la base de datos, por ejemplo, la base de datos en Moodle es muy útil porque cada uno aporta a esa colección de manera que se construye de manera descentralizada. Y al final termina con un encuentro sincrónico donde hay una construcción conjunta de un mapa conceptual utilizando una herramienta de la plataforma. Vamos a la siguiente. En la tercera semana va a haber un diseño de un producto auténtico que se va a llevar al espacio virtual. Y en este caso se combina una estrategia de aprendizaje basado en proyectos con una estrategia de aprendizaje cooperativo asincrónico. Para ello, el grupo elige el producto que va a realizar, por ejemplo, un video de 3 a 5 minutos, una infografía interactiva también, van a planificar un guión o una historia relacionada con el tema, asignando los roles, o sea, cada uno va a adquirir un rol y van a trabajar de manera cooperativa.
Y el profesor va a ir dando retroalimentaciones continuas a partir de los avances del grupo y al final va a utilizar una rúbrica de evaluación para evaluar ese producto. Y después, bueno, aquí la propuesta esta es que simulen hacer una presentación ante un comité de salud que puede ser el docente y otro profesor invitado. Bueno, para esto se puede utilizar la wiki, la base de datos, editores de video, etc. Al final se puede hacer una asesoría grupal, al final o cuando sea necesario, adaptada a los progresos del estudio. Y al final los estudiantes se van a coevaluar, es decir, usted puede darle la responsabilidad de que un grupo evalúe al otro, o sea que hay una evaluación cruzada. Bueno, hasta aquí el caso de Inés, que al final logra realizar su curso en el entorno virtual y no se conforma con una enseñanza tradicional, con métodos tradicionales, sino que logra un aprendizaje efectivo en sus estudiantes utilizando las herramientas del entorno, las metodologías de participación activa y con evidencias de aprendizaje. Vamos a la siguiente. Bueno, por último, retomar algunas de las tendencias que, bueno, es un ejemplo de lo que queremos alcanzar. En primer lugar, desde antes de la COVID había una convergencia al aprendizaje híbrido o mixto. Luego, producto de la COVID, pasó casi que a virtual y después regresó al aprendizaje presencial, pero, o sea, la modalidad presencial, pero asumiendo determinadas herramientas del sistema y, como decían en aquel tiempo, la educación virtual llegó para quedarse. Bueno, el video educativo, o sea, más que acostumbrarnos a poner presentaciones, se estimula el uso del video educativo, el microaprendizaje y las microcredenciales, el microaprendizaje, donde se logran pequeños aprendizajes a partir de, por ejemplo, el uso de cápsulas educativas que abordan un contenido desagregado, y las credenciales donde se acredita esa competencia lograda, la gamificación del aprendizaje y bueno, todo lo que tiene que ver con la realidad extendida, la realidad virtual, aumentada, la inteligencia artificial, donde tenemos que entonces utilizar más los asistentes virtuales, los sistemas de tutoría, el aprendizaje personalizado, pero bueno, ya eso lleva un poco más de trabajo y tenemos que, o sea, ponerlo como un reto e ir incorporándolo a la práctica diaria. La creación de contenido, yo estoy segura que todos o casi todos los profesores ya estamos en ese camino, o la mayoría, puesto que facilita mucho el aprendizaje. Vamos a la siguiente. Un poco que a modo de conclusiones hablamos del rol del aprendizaje, o sea, del rol del estudiante en estos cursos que se imparten en entornos virtuales, que es, o sea, lograr un aprendizaje centrado en el estudiante, donde el estudiante aprende de manera autónoma, independiente, construye su propio aprendizaje, ejerce un rol activo y es esencial mantener en mente que el estudiante tiene que tener competencias para el uso de la tecnología o propiciar a partir de la misma actividad formativa que el estudiante adquiere estas competencias. Vamos a la siguiente. Y entonces vamos a lograr crear entornos virtuales innovadores. Aquí le pongo el logo de Moodle, que yo creo que es una de las que más se utiliza a nivel internacional. En Cuba es la que utilizamos en todas partes. Y que buscamos crear entornos virtuales innovadores donde haya menos información, pues el estudiante tiene que ser capaz de gestionar su propia información
pero que haya más, la próxima diapositiva, creo que no lo mencioné. La próxima diapo. Bueno, ya ahora sí la vemos. Crear entornos virtuales innovadores donde haya menos información, pero que haya más comunicación y más actividades. En este entorno de Moodle, donde tengamos un estudiante protagonista, un tutor facilitador, que se logre un aprendizaje activo y efectivo, de manera que podamos pasar de un espacio para distribuir documentos a un escenario educativo con nuevas condiciones para el aprendizaje. Y con esta diapositiva termino, les doy las gracias y aquí estoy dispuesta para recibir sus comentarios, sus preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos ha dado pues una panorámica de su experiencia a través de muchos años en la Universidad Virtual de Cuba y sobre todo ha llevado esta conferencia de la mano de un ejemplo viable, algo que con lo que todos podemos confrontar en algún momento y sobre todo sobre aquello que llevamos años hablando, que no se puede traspolar la enseñanza tradicional a la virtual. Hay que adaptarse a esas nuevas estrategias que tenemos acá y que son viables. No es nada difícil adaptarnos a este cambio. Ella ha hecho un resumen muy bueno acerca de los diferentes tipos de metodologías activas y cómo ese cambio puede ser viable dentro de la universidad virtual, dentro del e-learning y cómo puede paso a paso irlo implementando. También hizo un punto muy importante sobre el aprendizaje personalizado, que pienso que más que llamarlo entorno personalizado de aprendizaje, en estos momentos podemos adaptarnos a los ambientes personalizados de aprendizaje, porque tenemos múltiples herramientas que podemos aplicar. Y sobre todo, ese fórum que tanto usamos en nuestros cursos, como ella dice, tiene que ser un proceso reflexivo con un posicionamiento para debatir sobre determinados temas, no algo lineal, no algo aburrido, algo que es un cortipega de lo que voy a decir, no, es un proceso reflexivo que tenemos que hacer con un posicionamiento. Y habló de una herramienta que prácticamente nosotros nunca usamos, que es el mapa conceptual colaborativo. Esa herramienta prácticamente no se usa en nuestros cursos virtuales y es muy útil que la apliquemos. Vamos a dar entonces espacio a preguntas. Si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, bueno, la doctora Grisel está disponible. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de pregunta? ¿Pueden levantar la mano? ¿Desean hacer alguna pregunta, doctor Henry? Solamente agradecerle a la doctora Grisel por tan importante participación y es un aporte importante en la medida que quienes estamos aquí en esta sesión, en su mayoría somos docentes de diversos países y siempre ponencias con la claridad de la doctora Giselle siempre son importantes. Aquí tenemos algunas preguntas importantes. Sería la doctora Olga Hurtado, sería importante digan de qué país nos hablan y la doctora Gisela modera. Doctora Gisela, la doctora Olga quiere participar. Bien, buenas noches. Ante todo, mis felicitaciones a la doctora, a la expositora. Ha sido claro. Lo que sí era en la gamificación, ¿cuáles son las herramientas así específicas que se puede utilizar en el aula virtual? Ese es uno, ¿no? Ahora, en el colaborativo sí se puede utilizar talleres, seminarios, todo lo que se hace en la presencial también. Es posible, incluso hasta radio, como dice radio, radionovelas, ¿no?
Entonces, yo en la gamificación es lo que tengo un poco mis dudas y sería saludable, ¿no? Quizás haya un diplomado de de 2, 3 meses, específicamente de esos entornos para poder utilizarlo, ¿no? No sé si será posible o para poder también aplicar, ¿no? Sabemos algunas cosas, el Canva lo sabemos a veces por tutoriales, Bueno, pero a veces cuando nos explican, pues a veces hay cosas que hemos obviado, entonces aprendemos, mejoramos, ¿no? El trabajo. Eso es esa es mi apreciación, ¿no? Gracias. Profesora Olga, en estos momentos por la Red de Docentes de Latinoamérica estamos impartiendo un curso de metodologías activas, donde abarcamos un grupo de ellas, las estamos explicando y además le estamos dando herramientas de inteligencia artificial en la que los profesores se pueden apoyar. En esta primera semana estamos trabajando con el aprendizaje basado en proyecto y la clase invertida y todas las semanas vamos a dar 2 metodologías activas a lo largo del curso. Si usted quiere, se puede incorporar al curso con mucho gusto. Contacta al doctor Henry Chero y yo soy la profesora del curso. Sí, estoy inscrito. Yo lo sé, pero estoy haciendo la propaganda a los que no lo conocen. Sí, gracias. De, Este, de o nada. sea, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de, de estar, he hecho una segunda especialidad en entornos virtuales para el aprendizaje. Ahí, por ejemplo, claro, van esto cambiando y te dan, por ejemplo, te dicen, ¿no? ¿Cómo hacer un video? Te explica todos los pasos y ahora ustedes hagan, ¿no? Algo así. Entonces, y claro, este, ese video también nos da para nosotros facilitarlo en reproducir, ¿no? Entonces ya después vendrá la creatividad, pues yo al menos pienso, primero hay que imitar, luego ya uno va superando y ya uno va creando, ¿no? Entonces, más o menos ese es el tipo está bien, estamos conociendo todas esas estrategias, me parece muy buena, ¿no? El aula invertida, todo eso, y vamos a practicarlo, eso es bueno, ¿no? Bien, eso era todo, doctora. Muchas gracias por estar participando. ¿Había otra persona que quería hablar? bueno, no, déjenme comentar, doctora Gisela, no pude escuchar toda la intervención, tuve un momento de problema de comunicación, pero, o sea, estamos hablando de herramientas para la gamificación. Lo más Mm. elemental, lo más básico de Moodle son las herramientas para hacer cuestionarios. O sea, ahí puedes programar preguntas, por ejemplo, de arrastrar elementos a una imagen, de seleccionar, de enlazar preguntas, o ya un poco más, digamos, avanzado, usar el H5P o utilizar herramientas que generen software educativo interactivo y que después se incorporen con SCORM, incluso de la inteligencia artificial. O sea, hay plugins, hay múltiples herramientas que desafortunadamente en un entorno de bajos recursos es difícil utilizar, pero existen muchísimas herramientas para lograr la gamificación. Que hay el elemento esencial debe ser la creatividad del profesor. Bueno, cierro el micrófono. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Había otra persona que quería preguntar algo? ¿Alguien que tiene experiencia, que quiere compartir algo sobre lo que se ha hablado hoy?
Henry. No, todo bien. Todo bien, agradecer. Si no hay participaciones, vamos a agradecerle mucho a la doctora Grisel por su importante participación de esta tarde, de pedirles a nuestros docentes, principalmente que forman parte de la gran red de docentes de Latinoamérica y el Caribe, que pueden coordinar con la doctora Gisela Martínez. Ella coordina los webinars de Redolac. Yo estoy seguro que todos ustedes tienen muchos conocimientos que poder compartir en escenarios como el que estamos haciendo en este momento. Todos los temas son bienvenidos. Hay que programarse con la doctora Gisela Martínez y nosotros nos encargamos de la difusión y de poderlos acompañar en el webinar. Esta es una actividad totalmente gratuita de Redolac para todos los docentes, su conocimiento y puedan compartirlo con todos nosotros. Mi abrazo y mi agradecimiento desde Perú, mi estimada doctora Gisela, a nuestra doctora Grisel, nuestra ponente de hoy, por tan importante participación. Doctora Gisela, gracias. Grisel. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor participar con ustedes. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos cerrando entonces. Sí, sí. Cierra, mi estimada Giselita. Gracias. Voy, cierro. Agradece, doctora Gisela, y invita a que puedan contactarte para los próximos webinars. Sí, mi nombre, como ya saben, es Gisela Martínez. Mi correo se lo voy a poner aquí en el chat. Es mi nombre y dos apellidos, Gisela Martínez Hernández, gmail.com. Me pueden contactar en cualquier momento a través de ese correo y siempre estaremos atentos y sobre todo aprender, desaprender y mantener estos espacios de conocimiento que son tan importantes en el mundo académico. Muchas gracias a todos por haber participado y bueno, nos vemos el próximo mes con otro tema interesante y motivador. Muchas gracias a todos. Les voy a poner por aquí el correo y ya nos estamos despidiendo. Gmail.com. Allí los tienen ya en el chat, el correo, y nos vemos entonces el próximo mes. Muchas gracias a todos. Gracias, Giselita. Muchas gracias. Gracias a todos por participar.